Bueno, continuando con los institutos creados durante la presidencia del presidente Adolfo López Mateos. Él creó la CONASUPO, el ISSSTE y el INPI, entre otros. O sea, bueno. ¿Cuándo se crea la CONASUPO? Si no se ha escuchado hablar de la CONASUPO, se crea en 1961. CONASUPO significa Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Compañía Nacional de Subsistencias Nacionales, CONASUPO. Y esta va a comprar, almacenar y comercializar, o sea, vender productos agrícolas mediante el pago a los campesinos de los precios de garantía. O sea, se trataba de ayudar con la CONASUPO tanto a los campesinos que estaban necesitados de apoyo por parte del gobierno y de la sociedad, y además los mismos productos se vendían a precios pero muy baratos a las personas que lo necesitaran, gente de bajos recursos, y así prácticamente se mantiene pues ¿cómo se llama? Se pueden proveer de los servicios básicos, tanto los campesinos como la gente que en las ciudades que no tiene los recursos para ir al Walmart, ¿no? Bueno, en ese tiempo no existía el Walmart aquí, ¿verdad? Pero es una tienda, ¿no? También hizo el ISSSTE, aguas, porque es ISSSTE con 3 S. Esto lo hizo Adolfo López Mateos. No confundir con el IMSS, IMSS, ese le hizo Manuel Ávila Camacho, un presidente anterior, ¿no? El IMSS es para todos los trabajadores en general, ya sea privados. Es para los trabajadores privados, pues, que no tienen un seguro médico más, pues, con más cobertura o más caro, ¿no? Son trabajadores que no trabajan para el gobierno, pero trabajan en empresas donde pues no se les paga mucho, ¿ves? Pero por ley cualquier persona, sea rico o pobre, tiene derecho, si está trabajando, tiene derecho a tener IMSS. IMSS es seguro social, o sea, servicios médicos gratuitos. Si tiene dinero, pues se va al médico particular. Pero el ISSSTE, que se creó después con Adolfo López Mateos, es una institución para la gente que trabaja para el gobierno, para la iniciativa pública. Ya quedamos que está el sector privado, que son las empresas privadas como Starbucks, el McDonald's, el Walmart, y está el sector público, si trabajas para la SEP, si trabajas para la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la Secretaría de Gobernación, etcétera, etcétera. Para eso está el ISSSTE. ¿Qué es el ISSSTE? Las siglas del ISSSTE significan Instituto de Seguridad y Servicios Sociales. Esas son las 3 S del ISSSTE. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. ISSSTE, fundado en 1960. En el sexenio de López Mateos también se hizo caminos y puentes federales de ingreso y servicios conexos. Hoy en día ya existe una secretaría, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero en ese entonces el organismo por parte del gobierno para regular todo lo que tiene que ver con carreteras y medios de transporte privado y comercial son Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos, hecha en 1963. También se creó el INPI, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, INPI, en 1961. Hoy en día ya existe el DIF, ¿no? Que es
lo que suple lo que originalmente hacía esta institución, ¿no? Instituto Nacional para la Protección de la Infancia, en el sexenio de Adolfo López Mateos. Y por último, se nacionaliza la industria eléctrica en 1960 mediante la compra de acciones de las empresas American and Foreign Power Company y Mexican Light Co. ¿Qué significa esto? Que estas dos empresas, a pesar de que digan Mexican Light Co, no era mexicana, simplemente, o sea, todas las, estas dos compañías eran las que proveían de luz y de electricidad a todos los hogares, ¿no? No era una institución de gobierno, como lo es ahora, sino que eran particulares que tenían la tecnología para aprovechar la energía eléctrica y la vendían a quien tuviera dinero. En el sexenio de Adolfo López Mateos, el presidente nacionaliza la energía eléctrica, o sea, no la expropia como cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, ¿no? De que la tomó por fuerza pero les pagó. En este caso, una empresa, su valor, el valor, por así decirlo, monetario de la empresa, no se mide en el dinero que tiene, sino en el dinero que representa que tiene, ya sea en activo fijo o en circulante, ¿no? El activo circulante en este caso es el dinero. Y bueno, no necesariamente es el dinero, pero es un ejemplo, ¿no? Y el fijo pues son los edificios, son los escritorios, en este caso máquinas de escribir, etcétera, etcétera. El presidente y el gobierno compran las acciones. Las acciones son hojitas donde se representa el valor de un activo por así decirlo, en valor monetario, en valor de dinero. O sea, decir, bueno, en mi empresa tengo 50 mesas y cada mesa vale, suponiendo 100 pesos, ¿no? Pero pues ese es el valor de la empresa en activo fijo. Entonces realmente no estoy hablando de que mi empresa vale 5,000 pesos porque tengo 50 porque tengo los 5,000 pesos, sino, o sea, vale 5,000 pesos porque en potencia tengo las 50 mesas, y cada una vale 100 pesos, y eso pues no te lo puedo demostrar con mostrándote las mesas, es con una acción. Y si yo tengo acciones, si yo compro tus acciones, si yo compro en dinero el valor de tu empresa, entonces yo tengo decisión sobre cómo se dirige una empresa. Entonces, como yo tengo decisión, si yo, el accionista mayoritario de una empresa es quien decide qué se hace. Lo que hizo el gobierno fue comprar la empresa sin arrebatársela a estas dos empresas, y ya se crean bueno, hoy en día es la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? La que nos da el servicio de luz por el gobierno. Antes de eso fue Luz y Fuerza del Centro. Y bueno, de momento no tengo el dato si fue en este mismo sexenio cuando surgió Luz y Fuerza del Centro, pero fue en este sexenio en que ya dejó de ser la luz un servicio privado como la tele de cable, ¿no? Ya es un servicio público como el agua. Y bueno, el gobierno de Adolfo López Mateos terminó en paz y terminó con mucha popularidad. O sea, se le consideró un buen presidente a este señor López Mateos, ¿no? Bueno, sobre todo se le recuerda por el ISSSTE, pues. Y bueno, eventualmente del mismo partido del PRI, para el siguiente sexenio, ya es elegido Gustavo Díaz Ordaz. El sexenio de Adolfo López Mateos también se conoce como de desarrollo estabilizador, o sea, sigue las mismas políticas, tratando de contener la inflación a través de préstamos, pero eso obviamente no sirve, bueno, no sirve a largo plazo. También sigue, o sea, para lograr el desarrollo estabilizador, o sea, ¿en qué se gastaba el dinero conseguido? Es a través de la industrialización, o sea, la creación de nuevas fábricas,
que produzcan nuevos productos mexicanos para consumo del país o para venderlo en el extranjero, y con eso pues ya nos llenamos de dinero, ¿no? Y también a través de la inversión extranjera, o sea, el presidente López Mateos siguió invitando a otros países a que invirtieran aquí en México y construyeran y ya se les cobra su correspondiente impuesto, y obviamente pues ya nos llenamos otra vez de dinero, pues. Ok. Hubo estabilidad de precios y se mantuvo el tipo de cambio en 12.5 pesos por dólar. O sea, en el sexenio de López Mateos, o sea, de 1958 a 1964, los dólares costaban 12 pesos con 50 centavos. Se mantuvo el crecimiento del PIB. No sé si tengas noción de qué es el Producto Interno Bruto. El PIB, esto es un término de economía y seguramente lo van a preguntar más en geografía y en administración que en historia, ¿no? Pero el Producto Interno Bruto es como una balanza que tiene un país, en este caso México, de las exportaciones y las importaciones. ¿Cómo está bueno, además de las importaciones y las exportaciones, se basa sobre todo en cuánto produce un país, de tal manera que lo que produzca o lo que venda de lo que produzca pueda satisfacer necesidades de los habitantes de ese país. El Producto Interno Bruto creció durante el sexenio de López Mateos un 6% anual. Y bueno, a lo mejor te dicen, no, pues es que el Producto Interno Bruto subió 3%, subió 1%, 4%, pero es normal que se manejen cantidades tan pequeñas. O sea, a la larga es como los intereses. Te cobran un peso por 100 pesos cada mes en el banco, y al final del año pues tienen 12 pesos de comisión ellos. Pero si en vez de meter 100 pesos al banco metes 1.000.000, ya tienen mucho más dinero. Si metes 3 millones es mucho. Por eso si se dice que el Producto Interno Bruto subió un 6% en el sexenio de López Mateos, fue bueno para el país, ¿no? Bueno, la inflación siguió bajo control. O sea, todavía en el proyecto del desarrollo estabilizador se mantenían las cosas bien, todavía no les explotaba, ¿no? A este periodo del presidente López Mateos, conocido también como el viejo PRI, donde el PRI tenía el apoyo de los trabajadores y además pues se preocupaba por ellos mismos, ¿no? Se le llamó también el milagro económico mexicano, o milagro mexicano, así, milagro mexicano. No se olvide que milagro mexicano, si lo preguntan en el examen, el milagro mexicano fue por Adolfo López Mateos. Por cierto, aquí en la ilustración pues tienen las torres de electricidad, porque él fue el que nacionalizó la electricidad. ¿En qué consiste el llamado milagro mexicano? Que él ha encontrado en muchos exámenes. Se consideró que en un futuro no muy lejano, México podría abandonar su condición histórica de país subdesarrollado. O sea, el milagro mexicano realmente era más que nada una forma de pensar basada en el hecho de que el país estaba bien, como le fue también durante el sexenio de López Mateos. Dijo, por fin entra el suficiente dinero como para decir, ya vamos a dejar de ser un país en desarrollo y ya vamos a entrar al primer mundo, ¿no? Por el crecimiento del PIB, la mejora de nivel de vida de los mexicanos, la creación del seguro social para la gente que trabaja en el gobierno, etcétera, etcétera.
Y bueno, el milagro mexicano al fin de cuentas tenía una debilidad en el sector externo, ¿no? O sea, en relación con otros países. Y de la base fiscal no pudo sustentarse. La inversión pública fue cubierta con préstamos del exterior que iba en aumento. Esto provocaría el inicio de la crisis del desarrollo estabilizador. O sea, ¿qué significa esto? Realmente no existía un milagro mexicano, porque se creía que había dinero para sustentar el hecho de que estábamos creciendo, pero no lo había, porque el dinero que teníamos realmente era dinero prestado, no era dinero de la nación, dinero que tendría que eventualmente pagarse. Y a pesar de que tuviéramos mucho prestado y con el dinero prestado presumiéramos de tener muchas cosas, eventualmente se ve que lo nuestro pues no es nuestro. Todo se sustentaba en base a dinero que nos estaban prestando por fuera, ¿no? Y al final ya del sexenio de López Mateos fue cuando empieza a entrar en crisis el desarrollo estabilizador, ¿no? Bueno, ahora, un poco antes de hablar de Gustavo Díaz Ordaz, que no se olvide este nombre, ¿verdad? Aquí está una ilustración de Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, el famoso presidente del 68. He omitido poner los nombres de los presidentes anteriores, ¿verdad? Pero aquí está. Gustavo Díaz Ordaz gobernó de 1964 hasta 1970. Aquí está. Gustavo Díaz Ordaz, a este presidente le debemos varias cosas, ¿no? Le debemos el metro. Él nos trajo, nos trajo el metro, no todas las estaciones del metro, pero él empezó a construirlo y eventualmente se siguió construyendo hasta el 2012, ¿no? El metro, y sigue creo que ahorita ya han parado las obras, ¿no? Pero el sistema de transporte colectivo metro entra ya con este señor. Además hubo otra cosa que pasó en su sexenio. La primera vez en la historia que México se vuelve el anfitrión de las Olimpiadas. Esto en 1968 y también ligado al problema de los estudiantes, ¿no? Pero fue en el sexenio de Díaz Ordaz cuando hubo y ha habido por única vez en la historia Olimpiadas aquí en México. Debido a esto se hizo la alberca olímpica de aquí de Churubusco y no sé si fue en ese momento cuando se construyó el estadio. No. Bueno, se hizo la alberca olímpica y el gimnasio olímpico Juan de la Barrera. Se mandó a construir un edificio sumamente grande aquí en Churubusco con eje central. Pero bueno, a pesar de que Gustavo Díaz Ordaz nos trajo el metro y nos trajo las Olimpiadas, se le recuerda más por la matanza del 68 de los estudiantes. Y por consiguiente, es un tema no muy complejo, pero aquí lo anoto. Se llama Movimiento Estudiantil Antil 1968. ¿Qué pasó? Por cierto, fue el 2 de octubre. 2 de octubre, por eso dicen que el 2 de octubre no se olvida, ¿verdad? Octubre, y hay marchas todos los 2 de octubre, ¿verdad? Por esto mismo, 2 de octubre de 1968, el movimiento estudiantil. ¿En qué consistió? Pues inició como algo no muy grave, pero se salió de las manos, ¿no? Por lo mismo de la organización de los estudiantes y la forma en cómo ellos empezaron a tratar el tema y al final cómo trató de responder el gobierno. Hay que notar que
antes de la década de los 90, finales de los 80, el país era muy distinto en cuestiones, por ejemplo, inclusive culturales. Antes de finales de los 80 no existían los conciertos aquí en México. El gobierno los prohibía, ¿no? Sentía que podían alterar a la juventud, etcétera, etcétera, ¿no? Ya después ya hubo conciertos, ¿no? Pero mientras estuvo el régimen del viejo PRI fuerte, era un poco más difícil criticar al gobierno a través de la prensa, a pesar del artículo 6 y 7 de la Constitución. Y bueno, ¿qué pasó en el verano de 1968 hasta el 2 de octubre? Existen varias versiones, ¿no?, sobre las causas y alcances del movimiento estudiantil, pero bueno, se describe que el movimiento del 68 no fue espontáneo. Desde sus inicios llevaba como finalidad, o sea, como objetivo, desestabilizar el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. El llamado movimiento estudiantil se inició a raíz de una disputa callejera, o sea, de una pelea, pues, entre los estudiantes de una preparatoria y una vocacional. Una vocacional es una alternativa a la preparatoria que no incluye materias tan teóricas. Creo que es como un CONALEP, como tal. La policía reprimió la pelea y hubo manifiesto descontento. O sea, se enojaron, más allá de los involucrados, otras escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque la policía quitó la revuelta, pero lo hizo de manera violenta. O sea, hubo heridos y todo eso. Además, la policía ocupó una preparatoria por parte... O sea, los policías se asentaron en una de las preparatorias para evitar cualquier otro futuro conflicto, ¿no? Esto obviamente impide que vayas a la escuela. Y bueno, eventualmente alumnos del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM y otros centros educativos se organizaron para pedir al gobierno que les respetaran las instituciones educativas. O sea, porque bueno, debido a todo esto y la censura que hubo hacia prácticamente estudiantes de bachillerato hasta la universidad, ya se consideraba que si tú ibas a la escuela en la prepa o en la universidad, pues ya eras un criminal, porque se tenía esta idea, no solo por parte de la sociedad, sino principalmente por parte del gobierno, ¿no? Pero bueno, en agosto del 68 estalló la huelga y las marchas estudiantiles se multiplicaron. El movimiento fue ganando popularidad día con día, que se manifestaba con el apoyo de líderes sindicales, prensa, televisión y partidos políticos. El movimiento crecía y las demandas estudiantiles fueron adquiriendo un tinte político. O sea, ya no es nada más el hecho de pedir que me respeten, sino ya quiero que el gobierno se meta para darme beneficios. A través, y como pido esos beneficios, pues a través de la huelga, a través de manifestarme en grupo en las calles, y esto ocasionaba muchos problemas, ¿no? Porque fue el mismo año de las Olimpiadas y el gobierno tenía mucho la presión de que todo el mundo iba a estar observando nuestro país por las Olimpiadas, y por tanto no le convenía que el mundo viera que el país estaba con conflictos sociales, con protestas por parte de los alumnos, ¿no?
Ahora, en septiembre, el ejército, no la policía, fue el ejército, tuvo que desalojar instalaciones del Politécnico y también la UNAM, pero alentados por o sea, es que lo que pasa es que el ejército se había metido al Poli y a la UNAM para que no estallaran, o sea, no se organizara una protesta colectiva más peligrosa. Pero bueno, eventualmente en septiembre dijeron ya el ejército se va del Poli, se va de la UNAM, y los estudiantes creyeron que ya el gobierno estaba, por así decirlo, cediendo a sus demandas, o creía que ya estaban dispuestos a negociar, ¿no? Por lo tanto, los estudiantes celebraron un mitin. ¿Qué es un mitin? Es como un mitin político. Un mitin es así como suena, M-I-T-I-N, mitin. Es un gran número de personas asiste a en asamblea a escuchar un discurso. En este caso, bueno, hay políticos, bueno, generalmente son políticos, en este caso también fue una onda política, ¿no? El mitin se realizó en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Tlatelolco se llama la Plaza de las Tres Culturas porque en ese lugar están las ruinas del mercado de Tlatelolco y de ciertos templos religiosos de tiempos de los aztecas que quedaron. Como ya vimos anteriormente, la batalla decisiva por la conquista de México se luchó en Tlatelolco, y además de que están las ruinas, también hay una iglesia muy antigua de tiempos de la colonia, y además al lado está Garibaldi, están los mariachis, y atrás están los multifamiliares, y donde de hecho inclusive hasta el día de hoy vive mucha gente, ¿no? Por eso es Plaza de las Tres Culturas. Ahí el 2 de octubre de 1968 se celebró este mitin, ¿no? Según para negociar, ¿no? Pero bueno, la cosa es que la marcha y la huelga del mitin del 2 de octubre, en esa marcha los estudiantes demandaban justicia por los abusos cometidos en contra de los estudiantes por parte de las autoridades del Distrito Federal. El ambiente desde un principio fue de mucha tensión, ¿no? El ejército y granaderos, o sea, los policías con armaduras, vigilaban que todo estuviera bien en el evento, ¿no? Pero casi al terminar el mitin, desde los edificios de los multifamiliares, se escucharon una serie de disparos contra los estudiantes y aún contra el ejército. El general Hernández Toledo, quien comandaba a los soldados, fue uno de los primeros en caer heridos. Las fuerzas militares chocaron con estudiantes y el resultado fueron varios cientos de muertos y desaparecidos. El gobierno presidido por el presidente Díaz Ordaz afirmó que el movimiento era parte de una conspiración comunista internacional, mientras que los dirigentes y participantes del mismo sostenían que su aspiración era la democratización del país y que no obedecía a la dirección ajena a o sea que se cuenta del 2 de octubre que estaban dándose el mitin y en las partes más altas de los edificios multifamiliares se vieron a personas vestidas de civiles pero con un guante blanco. Se dice que realmente eran estas personas las que empezaron a disparar a los estudiantes, ¿no? A pesar de que el ejército y la policía estaban vigilando el mitin, ellos no estaban involucradas dentro de lo que fue la matanza de Tlatelolco, porque ellos no estaban informados al respecto, a pesar de que
en los videos pues se ven los tanques del ejército dentro de la Plaza de las Tres Culturas. Inclusive los mismos soldados trataron de repeler el fuego enemigo, ¿no? Pero lo que el gobierno decía es que realmente los estudiantes de la UNAM, del POLI, del CCH, etcétera, etcétera, querían desestabilizar el gobierno para volverlo socialista, comunista, como en la Unión Soviética, como en Cuba, o sea, tratar de que dejase de haber capitalismo, abolición de clases sociales y entregar las empresas privadas al gobierno, lo cual en muchos sentidos puede que inclusive no le convenga al mismo gobierno y menos a los interesados inversores que están metiendo su dinero en el país, ¿no? Los estudiantes dijeron que no, que fue que las huelgas eran para que o sea, estaban siendo hechos a un lado los estudiantes en cuestiones del gobierno. Lo que ellos querían era simplemente una mayor participación en cuestiones del gobierno, ¿no? Pero bueno, así fue. ¿Qué significa el autoritarismo? El autoritarismo es cuando el que tiene el poder lo ejerce a la fuerza y si no se hace lo que él quiere, obliga a otros a que se hagan. Eso es autoritarismo. Gustavo Díaz Ordaz se caracterizaba por su personalidad severa y enérgica, que dio paso a la acentuación del autoritarismo. En el sexenio de Díaz Ordaz, el autoritarismo se manifiesta en dos cosas. La primera, no permite la participación de proyectos de tendencia democrática dentro del sistema político. O sea, el PRI está bien, el gobierno está bien y no voy a permitir que exista cambios porque así como estamos, vamos bien. Y si no estás de acuerdo, pues entonces eres prácticamente un enemigo de la política en este caso, ¿no? Y en segundo lugar, aumentó el método represivo que utilizaba para solucionar conflictos sociopolíticos. O sea, cualquier manifestación, huelga o descontento generalizado, o sea, de mucha gente, los disolvía a través de la policía o del ejército de manera violenta para generar miedo en la población y que no se volvieran a hacer huelgas. Entre ellos pues se considera el movimiento de los médicos en el 65. Ya habíamos hablado del movimiento médico de la huelga. Esa huelga también fue acabada de manera... no, es otra aparentemente. Hubo una huelga en 1965 de médicos, como la que habíamos hablado, que tuvo que le tocó al presidente López Mateos. No, es la misma, solo que duró del sexenio de López Mateos a Gustavo Díaz Ordaz. La huelga de los médicos que ya habíamos explicado fue reprimida violentamente y también el movimiento estudiantil de 1968. La autorización negada para registrar al partido izquierdista Frente Electoral del Pueblo y la clausura de una revista política debido a que criticó algunas medidas del gobierno y además por caricaturizar la figura del presidente. O sea que hoy en día ya tenemos al PRD, ¿no? El Partido de la Revolución Democrática, tenemos a Morena y tenemos a Movimiento Ciudadano, que son partidos políticos de izquierda. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, el PAN, el Partido Acción Nacional, es de derecha y el PRI es de centro. Que sea un partido político de derecha significa que le da más importancia a políticas que le dan más importancia, por ejemplo, a los empresarios, porque se centran más en apoyar a los sectores más ricos de la población
porque creen que si se apoya la libre empresa y a la gente que es rica y tiene dinero y poder en México, ellos van a ayudar a las clases más pobres. Por ejemplo, el PRD o Morena dice todo lo contrario, no, hay que ayudar a las clases más pobres para que así las clases más ricas no tengan problemas y todo marche bien, ¿no? Y el PRI pues es partido de centro según, ¿no? Igual que el Partido Verde, ¿no? Un equilibrio entre ambas, ¿no? Pero en este caso se estaba tomando una política más de derecha y cuando este partido político que se llamaba, bueno, que pretendía llamarse Frente Electoral del Pueblo, quería ser un partido político que estuviese a favor más de las clases sociales bajas, y el presidente simplemente dijo, no se puede, no quiero que las cosas cambien y las cosas están bien, ¿no? Ya existen hoy en día por lo menos 2 revistas importantes que son de crítica política, donde si han leído El Proceso, El Chamuco, o inclusive algunas partes del periódico de La Jornada, se critica severamente las políticas del gobierno y muchas veces ellas sacan chismes, ¿no?, de los políticos, que hace que pues prácticamente la gente tenga una mala imagen del gobierno, ¿no?, como se ve en el día de hoy. En ese entonces no existían